Estamos ya en la última mesa, el último panel del Congreso y bueno, yo estoy encantada de estar aquí con tres compañeras a las que admiro profundamente y entre las cuatro hemos preparado la última fase de selección y contratación del consultor externo, cuestiones éticas y operativas. En entornos de pequeñas y medianas empresas, en las pymes, es a menudo necesario apoyarse en expertos. Tenemos ya un poco las dos imágenes de las empresas que nos han acompañado, tanto Zapatos Florino como Thermascenit, y vemos que a veces la compañía no dispone de un responsable interno de cumplimiento o bien también se requiere una asistencia técnica especializada. Entonces, vamos a ver, en la due diligence, para elegir un consultor externo, vamos a pasar por varios bloques. Vamos a ver el primero de contexto, donde vamos a averiguar por qué contratamos. Luego, vamos a ver si elegimos al consultor adecuado, siguiendo con la contratación, formalizamos la relación de una forma segura. Y, por último, un seguimiento y evaluación para supervisar y mejorar. Yo quiero empezar con Denise, porque vamos a ver lo primero que nos estamos preguntando, cómo sabemos que tenemos que contratar a un consultor externo, el por qué y el para qué lo contratamos. Hola, ¿se me oye? Sí, vale. A ver, en el ámbito de las pymes, nosotros preferimos llamarlas pequeñas organizaciones porque consideramos que abarca más estructuras que el concepto pyme. Va a ser necesario en términos generales, como ha dicho Guadalupe, contar con un consultor externo, bien sea porque habrá funciones que no tenemos un responsable interno o hay funciones que no vamos a poder cubrir de forma interna y entonces las vamos a externalizar. El contratar un consultor externo va a suponer para nuestra organización un reto más y entonces pues nos lo tenemos que tomar en serio y hacer un proceso de due diligence a la hora de contextualizar nuestros riesgos e identificar nuestras necesidades. Entonces, ¿por qué necesitamos contextualizar nuestros riesgos? Pues porque es una de las cuestiones más importantes para poder elegir a un consultor. Y identificar nuestras necesidades igualmente porque no vamos a salir a comprar algo cuando no sabemos lo que queremos o lo que necesitamos en nuestra casa, ¿no? Entonces, bueno, una vez que hemos identificado nuestros riesgos y nuestras necesidades, para identificar estos riesgos, estas necesidades, vamos a hacer este proceso de due diligence y nos vamos a enfocar principalmente en 3 puntos. Y es informarnos, porque es necesario saber algo de compliance, ¿no? Para poder ubicar a un buen consultor externo. Necesitamos saber cuestiones, aunque sean mínimas, de compliance y tener conocimiento de qué es lo que vamos a buscar para tener unos criterios mínimos. Como he dicho anteriormente, necesitamos saber cuáles son los riesgos de nuestra organización y también tenemos que ubicar nuestros vacíos internos. La contratación del consultor va a venir precisamente por esto, porque voy a tener una carencia de funciones y necesito saber exactamente cuáles son. Necesito saber si quiero un programa completo de compliance o si lo que nos vendría bien sería pues, un soporte externo, un apoyo en cuestiones más específicas. En este sentido, pues va a ser muy positivo que nosotros podamos sentarnos con nuestro equipo, ¿no? Con asesores externos que tengamos, pero también con todos los estratos de nuestra organización, pues alta dirección, que podamos tener contacto con nuestros empleados, con responsables de área, porque son precisamente estas personas las que conocen la organización y el día a día y son los que nos van a poder dar feedback de los riesgos que afrontan cada día y qué controles está implementando la empresa para afrontarlos. Si subsumimos esto en nuestras 2 grandes empresas, Zapatos Flulinos y Thermascenit, Zapatos Florinos, que tiene una estructura más compleja, bueno, nos han puesto nuestro flujograma, que es más o menos el esquema que va a seguir nuestra mesa. Ahora mismo estamos en la parte de arriba, contextualización del riesgo.
Y bueno, retomo Zapatos Flulinos, que es una estructura tiene una gran estructura, tiene una fuerte experiencia en calidad, protección de datos, prevención de riesgos laborales, pues probablemente lo que necesite sea integrar estos sistemas que ya existen en un programa global. Entonces, aquí lo que vamos a hacer va a ser ubicar a un responsable interno que va a estar a lo largo de pues, toda la implantación de este programa global y que cuente con un consultor externo que pues, le dé soporte y aporte su expertise en temas pues, más específicos, como auditorías independientes, investigaciones y formaciones pues, un poco más explícitas. Y en el caso de Balnearios Termas Zenit, que no tiene estructura más allá de cumplir con ciertas normativas sectoriales, pues protección de datos, por ejemplo, o riesgos laborales, el consultor que va a buscar pues va a ser con unos conceptos más básicos. En realidad lo que va a necesitar va a ser prácticamente un compliance officer externalizado, pero que adapte todo el programa de compliance, lo adapte al pequeño negocio que tienen. Como ha dicho Ángela, pues, en la exposición de Termas Zenit tiene que aterrizarse a pues, los riesgos reales del día a día de Termas Zenit. Y una vez que hayamos hecho, digamos, hayamos recogido toda esta información con nuestro equipo, con nosotros mismos nos hayamos informado, vamos a pasar a hacer un diagnóstico, una foto inicial para saber por dónde voy a ir y qué le voy a pedir a mi consultor externo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es un DAFO. Conocido DAFO de debilidades, amenazas, fuerzas y oportunidades, pero lo vamos a enfocar a nuestro requerimiento de un sistema de compliance o un aporte externo de apoyo de compliance. Entonces, bueno, este DAFO lo que nos va a hacer es ordenar nuestras prioridades, ¿no? Entonces, ¿qué sería una debilidad? Pues una debilidad puede ser una ausencia de un responsable interno de cumplimiento, y una amenaza asociada a esto, pues obviamente sería la imposición de sanciones o pérdida de clientes importantes, pues por ejemplo en el caso de Termas Zenit, no tener un programa de integridad. En cuanto a las fortalezas, en el caso de Zapatos Flulinos, por ejemplo, una fortaleza es tener un programa de calidad tan determinante, y una oportunidad que podemos encontrar es la mejora de reputación por ejemplo, incorporar un compliance officer a nuestra compañía. Y bueno, una vez que llegamos a este punto, que ya hemos hecho un ejercicio de diligencia debida, ya nos hemos informado y tenemos claras nuestras prioridades, qué necesitamos, pues vamos a hacer un proyecto en el que ya podemos determinar cuál es el alcance del mismo, ¿no? Entonces, bueno, en el caso, por ejemplo, de Termas Zenit, hemos visto que uno de los objetivos estratégicos, pues, por ejemplo, será la aplicación de la Ley 2/2023 de protección del informante. Por lo tanto, ya sabemos que al consultor lo que le vamos a exigir es que, al consultor externo, lo que vamos a exigir dentro del expertise que nos apoye va a estar un poco orientado a esto, en concreto, ¿no? a la protección del informante. En el caso de Zapatos Flulinos, por ejemplo, que tiene una estructura más compleja y tiene un programa de calidad muy estable y muy sólido, quizá lo que vamos a buscar, como he dicho antes, va a ser integrarlo en un programa global y vamos a intentar mantener esa independencia entre los asesores externos y que ya existen, y esa nueva función de cumplimiento que vamos a incorporar. Entonces, esto sería un poco los pasos que daríamos a la hora de hacer una due diligence interna para contextualizar nuestro riesgo y analizar qué necesidades tenemos. Súper importante en todo ello que tenemos que tener en cuenta siempre que la famosa frase de Tone from the Top, y es que es muy importante que la alta dirección esté completamente involucrada en el cumplimiento, ¿no? O sea,
aunque vayamos a contratar a un consultor externo, es necesario, muy necesario, que la alta dirección esté involucrada y esté comprometida a la hora de hacer compliance, porque no funcionaría, el programa no funciona de otra manera. Y sobre todo que no tendamos, porque tengamos un consultor externo, no tendamos a delegar nuestras responsabilidades. El consultor externo apoya y nosotros, nosotros, la empresa, somos los propietarios de ese programa de compliance. Y es muy importante en esta fase que contextualicemos bien los riesgos, porque este es el presupuesto lógico para poder hacer un buen programa de compliance. Si no conocemos ampliamente nuestros riesgos y tenemos claro cuáles son nuestras necesidades, el programa va a nacer débil. Entonces, si realmente hemos hecho una buena contextualización del riesgo, vamos a ver que el programa de compliance se va a convertir en una herramienta de gobernanza, que ya hemos visto que en las pequeñas organizaciones pues, la gobernanza es muy importante. Y con esto pues, doy paso a mi compañera Inés. Bueno, pues ahora vamos a empezar un poquito con la parte de selección. Queríamos hacer un pequeño apunte, que es que este flujograma que estamos proyectando lo podéis descargar en el QR que tenemos todos aquí, ¿vale? Entonces... Muy bien. Bueno, gracias Denise por comentar a todos el tema del contexto, la importancia para poder hacer una buena selección. Allí, Inés, te consulta ahora este proceso de selección, ¿no? Puede ser una RFP, puede ser una búsqueda de proveedores en general. Una vez que definimos estas necesidades en el paso previo, ¿no?, de contextualización y analizamos nuestros riesgos en líneas generales, ¿qué requisitos debería tener este experto externo dependiendo del tipo de organización? Bueno, yo creo que aquí es clave precisamente no olvidarnos de todo ese análisis que ha explicado hace un momentito Denise y trasladar todas esas necesidades y esos riesgos que hemos detectado a requisitos del perfil que vamos a buscar. Aquí también vamos a ver, igual que hemos ido viendo a lo largo de todo el Congreso, muy patente ese principio de proporcionalidad. No va a ser igual la selección que haga una empresa como Zapatos Flulinos que la que haga Termas Zenith. Empezando por el propio perfil que vamos a buscar, ¿no? Seguramente si estamos hablando de Termas Zenith, pues no vamos a poder permitirnos una gran firma consultora, sino que vamos a tener que recurrir más bien a alguna pequeña consultora local, incluso a un autónomo. No tiene por qué ser algo malo, ¿vale? Incluso es posible que esas organizaciones conozcan mejor nuestra cultura familiar, ¿no?, y nos den más cercanía, incluso física. Otro elemento a considerar, y aquí creo que hay varios puntos de similitud, es el tema de la experiencia y la formación. Lógicamente, tanto en Zapatos Flulinos como en Termas Zenith, como en una organización de mayor tamaño, va a ser un requisito que la persona que contratemos tenga las competencias técnicas necesarias y la experiencia necesaria, ¿no? En la parte de competencias, pues certificados como por ejemplo el CESCOM de ASCOM, pues pueden ser una referencia, ¿no?, de que esa persona se está formando, se está actualizando y está manteniendo una cierta calidad. En relación con la experiencia, lógicamente cada organización va a buscar experiencia enfocada a su sector, pero en el caso de Termas Zenith, por ejemplo, creo que sería bastante interesante buscar también una consultora que tenga una cierta experiencia en esos entornos, ¿no?, con recursos más limitados, como hemos ido viendo a lo largo de todo el Congreso, porque no va a ser la misma implantación en un caso que en otro. Luego, otro elemento que a veces se pasa un poco por alto es el tema de la integridad y la ética del consultor, ¿no? Y aquí me voy a poner un poco en mi rol de consultora externa, porque al final nosotros estamos asesorando sobre riesgos, estamos asesorando sobre ética, entonces cualquier coherencia entre lo que estamos diciendo y lo que luego hagamos, pues va a suponer una quiebra de confianza bastante importante para nuestros clientes. Y aquí voy a recoger uno de los valores que señala ASCOM en su código ético, que creo que nos aplica muy bien, que es el de decir lo que hacemos y hacer lo que decimos, ¿no? Creo que eso nos tiene que aplicar totalmente en este sentido. Y luego ya también otro asunto importante y que a veces se pasa por alto en esa selección es el tema del seguro de RC, de responsabilidad civil. Y esto creo que también es un punto clave tanto en una empresa de mayor tamaño como en una consultora, como en una organización más pequeñita como pueda ser Termas Zenith. Sí que es cierto, como apuntaban los compañeros de Termas Zenith, que a lo mejor no tienen tanta capacidad de negociación, de exigir un mínimo de
de un seguro de RC con un importe mínimo y cosas así, pero sí que al menos nos preocupemos de comprobar que se cuenta con un seguro que cubra las necesidades básicas de ese encargo que vamos a hacer. Y luego, por supuesto, otro punto que hemos apuntado aquí en el flujograma y que a lo mejor sí que afecta más directamente a empresas de mayor tamaño, pero que igualmente queríamos mencionar, es que hay que tener en cuenta si ya tenemos algún criterio de homologación de proveedores, ¿no?, en nuestra organización. Porque, por ejemplo, podría ser que en ese criterio pues, se exija algún requisito medioambiental. Esto es cierto que es a lo mejor más común en organizaciones de mayor tamaño, pero bueno, no queríamos pasarlo por alto. Al final se trata de tener una serie de requisitos objetivos y tomarnos nuestro tiempo y definirlos bien, porque al final van a determinar un poco las siguientes fases del proceso. Bien, Inés, y en concordancia con lo que comentas del proceso de homologación, ¿cómo podemos asegurar, ¿no?, más allá de la comprobación documental, que ese experto o ese consultor cumple los requisitos y puede realizar el encargo efectivamente, ¿no? Pues aquí, como creo que decimos muchas veces en gestión de riesgos, el riesgo cero no existe, ¿vale? Pero bueno, vamos a intentar pues, establecer un procedimiento lo suficientemente garantista pues, para al menos mitigarlo, ¿no? Y eso creo que empieza un poco por esa selección, ¿no?, por los canales de selección, por no quedarnos con la primera oferta que llegue sobre nuestra mesa. Un poco en relación con lo que comentabas antes, pues a lo mejor una empresa más pequeñita como Termas Zenith no va a poder hacer un benchmark de mercado o no va a poder hacer una selección muy numerosa, pero sí que al menos tengamos pues una mínima comparativa, ¿no? Podemos ahí, por ejemplo, tendría mucho peso referencias que nos puedan dar nuestros asesores jurídicos, nuestros asesores fiscales, otros expertos con los que ya contemos, pero quiero destacar la importancia de no quedarnos con esa primera opción, sino comparar, ¿no?, un poquito lo que nos llega. Siguiendo un poco con la idea de comparar, creo que también es bastante importante evaluar, ¿no?, esas propuestas técnicas que nos lleguen. Al final, cuando solicitemos presupuesto a 2, 3, 4, las que sean organizaciones, nos van a hacer una propuesta técnica con unas características. Yo ahí señalaría, además de, por supuesto, un poco la metodología de trabajo, entregables, plazos, etcétera, destacar la importancia de lo que ya apuntaba Denise, de darle peso a la figura de la propia organización y a los cargos directivos de la organización. Es decir, huyamos un poco de estos consultores que a veces nos prometen que van a encargarse de todo y que la pyme no va a tener que hacer nada, porque esto, aparte de poco ético, pues es poco realista, ¿no?, en mi opinión. Y bueno, luego también tengamos en cuenta, pues en esa fase de entrevistas, ya cuando hayamos hecho esa pequeñita preselección, pues valorar no solo la calidad técnica, que por supuesto también, sino la capacidad de consultor, de comunicación de ese aliado, ¿no? Porque al final, si contratamos una persona externa, pues también creo que es bastante importante que sea capaz de transmitir, de formar a nuestro equipo, de dar ese apoyo que en principio necesitamos. Y luego ya también, por último, vamos a intentar, y esto creo que es especialmente relevante en una pequeña organización, como por ejemplo Termas Zenith, tener unos criterios, ¿no?, de selección de esa persona. Y esto porque sobre todo en pequeñas organizaciones, lo han comentado los compañeros de la mesa de Termas, muchas veces nos quedamos con el precio, ¿no?, con la opción más económica porque no tenemos recursos suficientes. Y a ver, es cierto que el precio es un criterio y es un criterio importante, pero no debe ser el único, ¿vale? Vamos a intentar valorar también lo que decíamos, la experiencia, la calidad de las propuestas, la ética de esa persona, en fin, un conjunto de características. Muy bien. Inés, ahora pongámonos al lado del consultor, ¿no? ¿Todo cliente vale aceptarlo? ¿Cuáles son los puntos de quiebre en ese sentido para aceptar o no aceptar una consultoría? Este es un tema que me parece muy interesante y aparte me toca mucho en mi parte de externa. Yo creo que aquí lo fundamental antes de conocer al cliente es un poco conocernos a nosotros mismos, ¿no? Ser honestos y ser realistas con las capacidades que realmente tenemos, con si podemos asumir o no podemos asumir un proyecto en términos de puramente de tiempo. A lo mejor ya no tenemos tiempo para asumir otra implantación. Y también en términos de equipo, a lo mejor es que no tenemos personal disponible para hacer esa implantación porque no tiene las capacidades o no tiene los conocimientos adecuados. Una vez tenemos claro eso, creo que también es importante el cómo trasladamos, ¿no?, ese perfil nuestro que tenemos a nuestros clientes, y yo creo que aquí un poco la clave es la prudencia, el no prometer imposibles, no prometerle al cliente que si nos contrata no va a tener ninguna sanción, que no va a incurrir en ningún tipo de responsabilidad, porque eso, aparte de poco ético, de nuevo, pues no es verdad.
Y ya una vez, bueno, y por supuesto también muy importante, igual que hemos sido honestos con nosotros mismos, es importante que seamos honestos con el cliente, que seamos realistas en cuanto al tiempo que le vamos a dedicar, al equipo que vamos a asignar al proyecto y la modalidad, si es presencial, si es a distancia, que seamos transparentes en ese sentido. Y una vez hemos hecho todo esto, yo creo que ahora sí es momento de conocer al cliente y ver un poco a la persona que tenemos delante, ¿no? Estamos hablando muchas veces de la selección de ese experto externo, de la selección de ese consultor, y yo creo que aquí es importante que también nosotros hagamos una selección del cliente, porque al final aquí estamos hablando de compliance y ya sabemos que no todo vale, y puede haber determinados tipos de encargo que incluso pongan en cierto riesgo nuestra propia integridad como consultores, ¿no? Entonces ahí, pues bueno, en la medida de lo posible siempre creo que debemos intentar reconducir el encargo, ¿no?, hacia algo más realista o más factible o más alineado con nuestros valores. Y si no es posible, pues bueno, pienso que no debemos tener miedo en ciertas ocasiones, cuando sean diferencias insalvables, en decir que no a un determinado encargo. O sea, al final creo que no es una muestra de debilidad, sino una muestra de esa ética profesional en acción. Muy bien, gracias Inés por compartir tu experiencia. Ahora vamos con la contratación, ¿no? Sí. Una vez que seleccionamos ya esa primera tanda de proveedores o partner, ¿no? Depende qué es lo que espera la organización, empieza el tema de la contratación. Eso es, y siguiendo un poquito con la línea, ¿no?, de las responsabilidades de la empresa, las responsabilidades de la consultora, yo te quería preguntar, Mariana, pues precisamente cómo distribuimos esas responsabilidades, ¿no?, para al final no caer en esa falsa transferencia de riesgos o en esa falsa delegación de responsabilidades que también han apuntado antes otros compañeros. Sí, antes de responder tu pregunta, en primer lugar hay que recordar, ¿no?, que el contrato es un instrumento más para la gestión de riesgos y la contratación de un consultor de compliance no es la excepción. Justamente deberíamos tener las salvaguardas suficientes. Y tener en cuenta que, bueno, primero se hizo un análisis previo, que lo que ha comentado Denise con este contexto, lo que has comentado tú de las características que debería tener depende de las necesidades de nuestra organización. Y tenemos que tener en cuenta que pueden existir, incluso con consultores de compliance, sean personas físicas, organizaciones, consultoras en general, los distintos riesgos, ¿no?, de capacidad reputacional, dependencia, entre otros riesgos. Y que al final el riesgo es de la organización, ¿no?, de la pericia, de la expertise que tenga o no esa entidad o esa persona que seleccionemos. Así que, bueno, en primer lugar, tener muy presente lo que estamos contratando de alguna manera y que quede clara las responsabilidades, que no va a ser siempre del consultor, es una responsabilidad compartida. La organización tiene también que, una vez que definan el marco de trabajo, definir, bueno, okay, este es el scope de mis políticas, hasta aquí acepto los umbrales de riesgo, entre otras cuestiones, y el consultor le dará por supuesto, su asesoramiento, pero la decisión final, en la mayoría de los casos, la tiene que tomar la empresa. Entonces, todo esto debería quedar debidamente documentado en el contrato, porque en muchos casos puede parecer, bueno, el contrato es un documento jurídico hasta que pasa algo, ¿no? Entonces, es importante desde el primer momento, sin perder la flexibilidad que puede haber en el día a día por la relación de confianza que se pueda tener con el consultor, tener claro las reglas del juego y saber qué te estoy pidiendo, ¿no? Exacto, eso tiene mucho que ver precisamente con la siguiente pregunta que te iba a plantear, que es un poco definir en ese contrato, ¿no?, y tener perfectamente claro qué estamos contratando, si es un entregable, si es un proyecto a largo plazo. Exactamente. En temas de consultoría de compliance hay un abanico inmenso de posibilidades, ¿no? Desde la formación que estaban comentando las compañeras, podemos contratar una formación puntual, podemos contratar la implementación de un sistema de compliance, distintos tipos de trabajos, ¿no? Entonces, pues, lo importante es tenerlo claro y aclarar las expectativas también a nivel contractual. Muchas pequeñas organizaciones, sobre todo, por más que tengan el interés, les excede el tema de compliance y no tienen el suficiente conocimiento para entender y definir el scope debidamente. Entonces, en este caso, bueno, tiene que ser adaptado a la necesidad del negocio, por supuesto, y el consultor, viene la parte ética que has comentado, Inés, ¿no? También dentro de, más allá que me hayan pedido algo, poder asesorar también lo que necesita la organización en este caso.
Y no solo llevar a la parte de papel y si en todo caso informarlo, mira, te voy a hacer esto documental, es lo que quieres, o ir a la parte más operativa, que sean documentos realmente ejecutables, ¿no? No darme un código ético estándar o no darme unas políticas o el análisis de riesgo, sino lo voy a integrar en la operativa del negocio. Entonces, en este caso es muy importante a nivel contractual también identificar el alcance de estos trabajos y sobre todo los entregables o, bueno, si es una relación continuada, cómo va a ser los Service Level Agreement de ese contrato, si hay SLA, tiempo medio de operación, si es una parte más de gestionar el día a día de una operación de compliance. Entonces, es muy importante tenerlo definido allí y saber, bueno, cuáles son las expectativas de las dos partes, ¿no? Porque hay mucha desilusión, sobre todo en las pequeñas organizaciones, que le entregan mucho papel y después no saben qué hacer con él. Entonces, tiene que ser un enfoque práctico y también bueno, de alguna manera el consultor tiene este rol también de enseñarle a utilizar estas herramientas a la propia organización, lo que es la transferencia del conocimiento y evitar esa dependencia a largo plazo. Y ya un poco poniéndonos en la parte mala, ¿no? ¿Cómo preparamos ese contrato ante posibles incumplimientos de las partes o ante posibles desavenencias en la parte técnica? ¿Cómo lo hacemos? Sí, bueno, como al comienzo todo está muy bien, ¿no? Y el contrato es un simple formalismo, pero cuando hay problemas y no se cumplen las expectativas o simplemente hay pérdida de confianza o no hay entendimiento, simplemente las dos partes pueden actuar de forma correcta, pero la confianza es importante, es indispensable en este tipo de relaciones, ¿no? Porque finalmente no es un proveedor más el consultor de compliance. A nivel contractual, por supuesto, las cláusulas de confidencialidad reforzada, el acuerdo de colaboración bien específico, muy importante la independencia técnica, que más allá que la organización no tenga una postura, el consultor de compliance tiene que asesorar conforme a su buen criterio y a la información y la normativa disponible. Y delimitar la responsabilidad. El hecho que tengamos un consultor de compliance no nos blinda lo que acabas de decir por completo. Los riesgos siempre van a existir, siempre que la organización va a tener que mitigarlos y poder gestionar toda esta consultoría que realice el consultor. Así que a nivel de contratos hay muchas cuestiones que hacer y también todo depende del tipo de contratación que se realice, todo lo que es continuidad, ¿no? El plan de traspaso, si no me sirve esta consultoría, por los motivos que sean, poder hacer un plan de traspaso que ese conocimiento no se pierda y si quiero contratar a otro proveedor también incluirlo. Y en línea con lo que hablabas un poco en ese proceso de selección, ¿no? Viendo los perfiles de todos los posibles candidatos a consultor, bueno, ¿quiénes me ofrecen más garantías? Sea por capacidad, que tome el encargo y realmente tenga la capacidad efectiva de hacerlo y cumplir los plazos, responsabilidad civil, tipos de seguro que pueda otorgarme. Todo esto a nivel contractual debería poder establecerse desde el principio para evitar problemas. Y bueno, finalmente, en mi experiencia, siempre hay que ir con mucha sinceridad y una relación de confianza porque el contrato es muy útil y es necesario, pero la relación puede ir cambiando en el tiempo. Entonces también allí elegir un marco contractual quizás puede ser útil, un contrato marco y después documentos de encargo específicos, si se quiere una relación continuada o para poder tener algunas garantías para poder mitigar algunos otros riesgos durante la relación. Pues muchas gracias, Mariana, y ahora vamos con la última sección. Muy bien, pues tenemos un último bloque de seguimiento y evaluación del desempeño del consultor porque efectivamente con la firma del contrato no termina la relación. Esto requiere un seguimiento activo para asegurar que el servicio se presta con eficacia y que el programa de compliance implementado funciona con la práctica. Efectivamente, una vez que hemos contextualizado riesgo, hemos visto cómo hacer nuestro proceso de selección y nuestro proceso de contratación, ahora viene la parte de la evaluación y mejora continua. Así que, Guadalupe, cuéntanos cómo evaluamos a nuestro consultor. Yo creo que vamos a hacer unas recomendaciones de control y evaluación continua porque es muy importante, por ejemplo, designar a un responsable interno de cumplimiento. Hemos visto que, vamos a ver, tenemos una empresa como Zapatos Flulino,
aquí el papel recae en el compliance officer interno o en el directivo que lidere el área de cumplimiento, pero tenemos la otra empresa en Termas Zenith, donde podría ser la propia administradora o uno de los hermanos, ¿vale? También este responsable tiene que revisar periódicamente el progreso, asistir a reuniones de seguimiento, validar entregables y facilitar la comunicación con el consultor, es decir, es un enlace. Luego también necesitamos reuniones de progreso y reportes, porque podemos poner reuniones semanales, quincenales, mensuales, dependiendo de la duración y la criticidad del proyecto, para que el consultor haga una serie de informes, el estado de las tareas, posibles obstáculos, eventuales incidencias. Esto nos permite a la empresa enterarse bien de los contenidos que se están generando y, muy importante, no desentenderse hasta el final. Es importante ese seguimiento. Compartir el conocimiento es la clave para que la empresa se apropie del programa de compliance y no dependa eternamente del consultor externo. Eso es algo clave. La validación de entregables y calidad técnica. Cada producto entregado por el consultor, por ejemplo, los mapas de riesgo, un código de conducta, procedimientos, debe ser revisado y validado por la PYME. Vamos a ver qué significa validado, porque el Comité de Compliance interno verifica el contenido, refleja la realidad de la empresa. Por ejemplo, un mapa de riesgo considera los riesgos de las actividades y el entorno de la PYME, no uno genérico, tiene que ser acorde a lo que la empresa necesite. Vamos a ver, para seguir con algunas recomendaciones, pues las auditorías o revisión independiente. Eso es una excelente práctica, planificarlo y, tras cierto tiempo funcionando el programa, de 6 meses a 1 año, una auditoría interna o una validación independiente para medir la eficacia del sistema y, por ende, la calidad del trabajo inicial del consultor. Esta revisión no tiene por qué ser realizada por el mismo consultor contratado. De hecho, para asegurar una imparcialidad, se puede involucrar a otro profesional del equipo o un miembro distinto de la firma, siempre que no haya un conflicto de interés. Eso es muy importante y, en ciertos casos, especialmente cuando hablamos de compliance penal, es más recomendable contar con un tercero independiente para esas auditorías o revisiones. Así evitamos sesgos, que vamos a ver un poquito más adelante, y se obtiene una opinión objetiva, ¿vale? En empresas grandes como Zapatos Flulinos, el compliance interno podría solicitar una evaluación externa periódica del programa para informar al Consejo de Administración. En otro tipo de empresas más pequeñas, como hemos visto en Termas Zenith, donde el consultor gestionó casi todo, ahí es imperativo planificar alguna revisión externa que nos asegure que el consultor de cabecera no esté autoevaluado sin un contrapoder. Y en ambos casos la auditoría servirá para identificar mejoras. Vamos a ver otros medidores, como son los KPIs en compliance, que eso también es una medida que tener métricas que evalúen el sistema, el porcentaje de empleados que se han formado, número y tipología de comunicaciones, el tiempo medio de investigación también, grado de actualización normativa, incidencias detectadas en auditorías internas. Yo, por último, aquí diría un mantenimiento del vínculo y actualización porque el compliance es un proceso continuo. Entonces, tras la implantación, la PYME necesita decidir si mantiene una relación a largo plazo con esa figura externa, o transfiere completamente la operación al personal interno. ¿Vale? Eso es un poco, yo creo, los puntos importantes ahí. Vale, y nosotros como profesionales, ¿cómo vamos a gestionar los riesgos que puedan surgir durante toda esta relación? Bueno, es que los riesgos derivados de una mala elección del consultor, vamos a ver un poco las estrategias para mitigarlo, porque una vez que ya hemos contratado, pues yo, además, me ha gustado al inicio de este congreso cuando Lucía nos ha dicho que hay 2 problemas muy importantes, que es la implantación de un compliance de papel y luego también tenemos una sobredimentación del sistema, por otro lado, que tampoco es nada beneficioso. En el primer caso, en un compliance de papel, es quizá el mayor riesgo porque
Los asesores a veces ofrecen un tipo de programa que está ahí para exhibirlo, pero que no cumple realmente con las necesidades de la empresa. Por otra parte, una sobredimensionamiento del sistema, que es vender a una microempresa un programa que a lo mejor está pensado para una multinacional y que al fin y al cabo tampoco cumple con ese principio de proporcionalidad que decíamos. Como medida preventiva, pues en el primer caso una metodología personalizada, entrevistas reales, análisis sectoriales y evidenciar documentación del trabajo realizado. Cuando ya nos ofrecen un programa de compliance, que como hemos dicho debería ser para una multinacional y no encaja en una pequeña empresa, pues evaluar la adecuación del alcance propuesto a la estructura y capacidad real de la empresa. Luego ya por otra parte tenemos el tema de los conflictos de interés o falta de independencia y sobre todo también falta de integración en la cultura. A veces el programa no logra encajar en la pequeña empresa porque a lo mejor es una empresa muy familiar o una empresa que ya lleva mucho recorrido. Entonces ahí sí creo que es obligación de la dirección, incluso quizá antes de contratarlo, presentarlo como la figura que va a estar ahí dando ese apoyo y, bueno, pues ese, por ejemplo, sería una medida preventiva para que se integre, porque a veces un consultor técnicamente brillante, pues luego a lo mejor no tiene habilidades interpersonales y puede generar resistencia interna y obstaculizar la implantación. Ya por último, una dependencia excesiva del experto interno, eso también, del experto externo, eso es un problema, porque la empresa a lo mejor no desarrolla capacidades internas y el sistema se vuelve frágil ante la salida del consultor. Ahí deberíamos planificar transferencia de conocimiento y una formación específica, designación de un responsable interno desde el inicio. Muchas gracias, Guadalupe. Un último apunte, porque no quiero dejar, lo he dicho al inicio, para gestionar los riesgos que pueden surgir durante la relación. Bueno, aparte del problema de la confidencialidad, tanto a nivel interno como externo, y que puedan venir conflictos de interés sobrevenidos, sí quiero hacer alusión en el tema de los sesgos, porque sé que el Grupo Joven de Ascón elaboró una guía que bueno, es importante remarcar el trabajo que hacen todos los grupos. Y tenemos aquí a Inés, que participó en esa guía. Entonces me gustaría con ella debatir un poquito ese tema de los sesgos. Hay un primero que tengo aquí anotado, porque el sesgo de automatización, quiero que nos lo explique ella. Y así mandamos aquí un saludo a los del Grupo Joven de Ascón. Bueno, muchas gracias, Guadalupe. Es que me hacía ilusión mandarles un saludo, ya que me voy a perder la reunión de grupo, que justamente soy. Entonces, nada, simplemente el año pasado en el proyecto escrito trabajamos en esa guía de sesgos, ¿no?, que estaba comentando Guadalupe, y sí que quería hacer nada, simplemente una referencia al sesgo de automatización, porque además está muy de moda últimamente con todo el tema de la IA y bueno, de hecho tiene tanta trascendencia que en el Reglamento de Inteligencia Artificial hay un artículo precisamente que habla de este punto. Entonces, nada, creo que aquí es importante, bueno, el sesgo de automatización, por explicarlo súper rápido, simplemente es confiar excesivamente en la tecnología, ¿no? Ejemplo con IA. Yo tengo una IA que va buscando novedades normativas. La pruebo un mes, funciona. La pruebo 2 meses, funciona. Al tercero ya voy a dejar de hacer comprobaciones, de ver de dónde saca esas referencias, porque como me ha ido bien los 2 meses, no por mala fe, sino porque tengo tantas cosas que hacer que no voy a seguir comprobándolo, hasta que un día me falla y entonces pues tengo responsabilidad, ¿no? Ese es uno de los sesgos que yo quería destacar y ya dejo que siga mi compañera. Muy bien, porque bueno, tenemos otra serie de sesgos, como por ejemplo sería un nombre muy bonito, el efecto halo, ¿no? Cuando esa primera impresión que tenemos de las personas, pues nos dejamos guiar y bueno, y a lo mejor pues no, luego no resulta ser la función
no hace la función que pensábamos. Hay estereotipos, como por ejemplo pensar que un compañero de un departamento joven va a tener buenas habilidades tecnológicas, digitales, y luego pues a veces no es así. Entonces hay que tener ciertas cautelas referente a los sesgos, ser conscientes de nuestros propios sesgos y una reevaluación de la viabilidad, considerar la renuncia cuando a lo mejor no sea posible. Bueno, pues por tiempo vamos a ir finalizando esta mesa. Yo quiero un detalle final porque, bueno, todos hemos trabajado mucho en todos estos paneles, pero quiero lanzar a mis compañeras una frase, un resumen de cada bloque que hemos tratado nosotras, a ver con qué nos quedamos. Bueno, por mi parte, yo tengo dos frases. Para mí creo que la contextualización del riesgo, como he expuesto, es una de las partes más importantes de la implantación de un sistema de compliance. Y bueno, creo que la contextualización es lo que transforma al sistema en un requisito normativo, lo transforma en una ventaja competitiva para la organización. Y una que ya mencioné en el vídeo de presentación del Congreso que publicamos en LinkedIn, y es que un buen consultor de compliance es el que puede marcar la diferencia entre un programa que existe y un programa que realmente funciona. Bueno, y yo copiándome de Denise también tengo dos frases. Una es orientada a la PYME y a la PYME, a la pequeña organización, mejor dicho. Yo lo que le diría es que, bueno, que al final esta selección de la que hemos hablado es una de vuestras primeras decisiones de compliance. Entonces, pues vamos a intentar, ¿no?, tomarnos nuestro tiempo y dedicarle el cariño suficiente para elegir al aliado correcto. Y la segunda frase es más bien para el consultor, para el experto externo, y ahí un poco lo que le diría es que hoy en día la ética ya no es una opción, sino que es un requisito más. Bueno, coincido con mis compañeras. Yo poner sobre la mesa también que muchas veces hacemos la gestión contractual como un mero trámite y realmente tenemos que tomarlo un poco más en serio porque en el momento de la celebración del contrato quizás todo está muy bien, pero más adelante empiezan los problemas. Así que tener en cuenta que el contrato es un control más de riesgos y que allí tiene que estar todo documentado y tener las previsiones futuras. Y por otra parte, que esto es una relación de confianza. O sea, más allá de todas las credenciales que pueda presentar una consultora, un especialista, la organización, el ente contratante tiene que tener feelings, ¿no? Una buena relación intuitiva, quizás diría, con este consultor porque van a tener una relación que puede ser relevante y quizás de largo plazo. Así que, bueno, esto tenerlo en cuenta. Muy bien, pues para terminar y en honor a este flujograma que hemos presentado, yo diría que la due diligence empieza mucho antes de contratar al profesional y que realmente un buen profesional, un profesional sólido, no rehúye de la supervisión, sino que la integra como parte del ciclo de mejora continua. Gracias. Bueno, mientras nuestras compañeras se hacen la foto y antes de que nos vayamos todos a comer, pues quería simplemente cerrar el Congreso, pues básicamente agradeciéndoos que nos hayáis acompañado, esperando que os hayamos sido útiles, que hayáis podido sacar cosas de provecho de esta jornada, invitándoos a todos a formar parte del grupo ASCOM Pequeñas Organizaciones. Ya veis que algo trabajamos, ¿no? Y también deciros que yo creo que ha sido un congreso en el que hemos intentado transmitiros varias cosas importantes, ¿no? La primera, que hacer compliance en pequeñas organizaciones no es fácil, no es nada fácil. Por lo tanto, no nos sintamos humildes los que hacemos compliance en pequeñas organizaciones. Seamos humildes, pero reconozcamos también que lo que hacemos es difícil y que, como todo, exige básicamente dos cosas, técnica y cariño. Que la técnica existe y que se puede hacer buen compliance en organizaciones muy pequeñas, se puede generar buena evidencia, se puede conseguir resultados si nos esforzamos, ¿no? Yo soy
muy contrario a lo que veo muchas veces de gente que se dedica a vender el compliance en las pequeñas organizaciones en base al miedo. O sea, es absurdo ir por ahí amenazando a la gente con multas y sanciones o diciéndoles que hay que tener ética. Es decir, todos tenemos ética. Bueno, y los que no tienen ética, normalmente el compliance les interesa muy poco, así que tampoco están en nuestro negociado, ¿no? Entonces, creo que es importante que hagamos congresos como este. Para mí era una aspiración desde hace tiempo montar un congreso de compliance en pequeñas organizaciones, porque creo que somos también un poquito los grandes olvidados del mundo del compliance, ¿no? A pesar de que somos el 99,9% de las empresas de este país, ¿no? Por lo tanto, vale la pena ya de que hablemos de lo nuestro entre nosotros y lo hagamos con calidad. Quiero dar las gracias al grupo, el grupo maravilloso que han hecho todo este trabajo, todo este esfuerzo. Algunos se han enfrentado por primera vez a un auditorio y yo creo que todos lo han hecho muy bien. Así que yo os pediría por favor un aplauso para todos ellos porque han sido magníficos. Quiero dar las gracias al equipo de Ascom, con Bárbara a la cabeza, porque han hecho un trabajo estupendo. Nos han hecho sentir a todos cómodos y bien acompañados, con Álvaro, Sharon, Almudena, etcétera. Todos han hecho, como ya ha dicho nuestra vicepresidenta, que no es fácil organizar todo esto y organizar tantos como hacemos y tan seguidos, pero lo hacen muy bien. Así que gracias a ellos también por su trabajo. Quiero agradeceros a vosotros que hayáis venido. Quiero invitaros a que volváis, porque volveremos a repetir esto y volveremos a hacerlo. Y yo ya me he quedado con una idea que seguramente te planteará el grupo para el próximo año, y es la evolución, ¿no? Porque hablamos muchas veces, fijaros que en el compliance hablamos muchas veces de la implantación, ¿no? Pero sin embargo los modelos maduran, las organizaciones cambian y el modelo no puede ser el mismo. Y eso, si hay algún lugar en el que se nota mucho, es en las pequeñas organizaciones. Es decir, no puedes empezar los proyectos de la misma manera que los terminas o que los maduras, sino que tienes que entrar de una manera e ir haciéndolo crecer, evolucionar. Por lo tanto, voy a proponer eso, que el año que viene hablemos más de la madurez del compliance en las pequeñas organizaciones. A ver si os veo a todos aquí de nuevo, a ver si doblamos el tamaño de la sala y conseguimos pues ir a esos temas. Y luego han salido algunas cuestiones muy interesantes que yo creo que en formato webinar o a través de algún paper desde el grupo lo vamos a trabajar con cariño, porque yo creo que todos hemos aprendido mucho estos días preparando el congreso y nos han surgido ideas muy interesantes. Así que, si queréis, de verdad, estáis invitados a acompañarnos, a trabajar con nosotros y a pasarlo bien. Y nada, muchas gracias, que vaya bien el resto del día. Gracias una vez más por venir a la Casa del Compliance y ya sabéis que es vuestra casa y siempre estaremos esperándoos. Muchas gracias.